Saludos sociales, es la maestra Annie Lorenzo y hoy vamos a aprender a expresar correctamente la notación científica y realizar con ella operaciones tomando en cuenta el redondeo de medidas y las cifras significativas. Primero, la notación científica se utiliza para expresar números o muy grandes o muy pequeños con menos dígitos. Siempre vamos a utilizar una potencia de base 10 en donde el coeficiente que coloquemos delante debe estar comprendido en un número mayor o igual a 1 o menor a 10. Es decir, por ejemplo, al expresarlo como un decimal, tenemos que mantener delante del punto un solo dígito. Sí, que debe ser distinto de cero. Entonces, el exponente también que coloquemos a la base 10 puede ser tanto positivo, negativo como cero. Por ejemplo, si tenemos esta cantidad 10 por 10 a la 4, no es una notación científica, puesto que el coeficiente acá adelante no cumple con esta condición. Vemos que es 10 y debe ser menor a 10. Esta cantidad tampoco está en notación científica porque aunque tenga la base 10, vemos que el coeficiente acá no cumple con esta condición porque debe ser mayor o igual a 1 y vemos que 0.8 es menor a 1. Sin embargo, esta cantidad sí está en notación científica porque el coeficiente es menor a 10 y es mayor o igual a 1. Entonces vamos a expresar en números en forma tradicional la notación científica. Por ejemplo, este número bastante grande lo podemos expresar en pocos dígitos con esta notación. Aunque sea un número entero, ¿verdad? Todo número entero podemos expresarle un punto al final a la derecha. Entonces, sabemos que para notación científica tenemos que colocar, ¿verdad? Siempre acá la base 10. Ahora vamos a ver cuántas veces debemos mover el punto hasta llegar a un solo dígito que no puede ser 0. Entonces movemos el punto, vamos moviendo, hasta que vemos que si por ejemplo llegamos acá, el número 300 es mayor que 10, acá 30, sin embargo acá, ¿verdad? Llegamos a un número igual a 3. Entonces en este caso vamos a poner como coeficiente ese número igual a 3, que sería lo correspondiente a que coloquemos el punto en esta posición. Entonces vamos ahora a ver cuántas veces tuvimos que mover el punto. Por ejemplo, hasta llegar al 3, vemos que tuvimos que mover el punto 15 veces. En este caso, vamos a tomar el exponente como positivo porque el punto lo movimos hacia la izquierda. Es decir, estamos haciendo que el número sea más pequeño, por lo que debemos hacer lo contrario en el exponente, debemos ponerlo positivo, porque en la notación científica nosotros no cambiamos el número, sino que lo expresamos de una manera distinta. Entonces, expresado, ¿verdad? Como dijimos, con menos dígitos. Vamos ahora a convertir esta cantidad, ponemos igual la base 10 y ahora como es un número también entero, el punto lo tiene al final a la derecha. Movemos el punto hasta llegar a un solo dígito que tiene que ser diferente de 0, que es 1, 2, 3, 4 y 5. En esa posición ya hemos cumplido la condición del coeficiente, entonces nos queda en esta expresión. También vamos a ver ahora cuál sería el exponente. Movemos el punto 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que el exponente es 5. De igual manera, como lo movemos hacia la izquierda, tenemos que poner ese exponente positivo. Por ejemplo, de esta manera estamos haciendo el número más pequeño, no lo podemos dejar en 1.07987 porque en verdad no es lo mismo que 107.000 y pico. Entonces, en este caso, al hacer el número más pequeño, pues tenemos que hacer lo contrario en el exponente. En resumen, si movemos el punto hacia la izquierda, pues el exponente va a ser positivo. Otra observación de esta cantidad, que a diferencia de la anterior, vemos que tiene aquí una unidad de medida, que es el metro. Entonces, en el caso de medidas, aunque de igual manera, en la notación científica no cambiamos la cantidad, tenemos que tomar en cuenta que en las medidas las cifras corresponden a cifras significativas, es decir, que dan una razón de ser a las medidas que se han tomado y a la apreciación del instrumento que se utilizó. Esto quiere decir que tenemos que mantener en la notación científica de esa cantidad la misma cantidad de cifras significativas que tenía la medida expresada en forma tradicional. Por ejemplo, son cifras significativas en una medida, todas las cifras exceptuando los ceros completamente hacia la izquierda. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cifras significativas, por lo que el resultado lo dejamos con todos los decimales para que también tenga
6 cifras significativas. Ahora tenemos otra cantidad y vamos ahora a expresarlo en notación científica. Ponemos la base 10, en este caso, ¿verdad? La misma unidad que se nos indica. Entonces, como el punto se encuentra a la izquierda, vamos a moverlo hacia la derecha. Lo movemos 1, 2, 3 y 4 lugares porque vemos que acá en esta localización el número que nos queda como coeficiente es menor que 10 y mayor a 1. Entonces, el punto al quedar acá, ¿verdad? Nos daría un valor de 8.76. En este caso, tuvimos que mover el punto 4 veces, por lo que nuestro exponente es 4. Pero como ahora movimos el punto hacia la derecha, pues nuestro exponente es negativo, porque al moverlo a la derecha estamos haciendo que el número sea más grande, puesto entonces que debemos expresar acá el exponente negativo para hacerlo de nuevo más pequeño hasta que lleguemos al valor original. Es decir, acá no hemos cambiado la cantidad, en este caso esta expresión decimal corresponde a esta misma expresión en notación científica. También debemos observar que como estamos en una medida, tenemos que tomar en cuenta sus cifras significativas. Entonces, como la medida tiene 1, 2 y 3 cifras significativas, recordar que los ceros completamente a la izquierda no son cifras significativas. Entonces, también tenemos que expresar acá esta cantidad en 3 cifras significativas. Tenemos esta otra cantidad, hacemos lo mismo, ponemos primero siempre, ¿verdad? La base 10. Entonces vamos a ver ahora cuánta debemos mover el punto. 3, 4, 5 y 6. Fíjense algo, no pudimos haber dejado acá porque en esta posición sería 0.7, que es menor que 1. Sin embargo, al ponerlo acá nos quedaría la cantidad de 7, que sí es mayor a 1 y menor que 10. Entonces nuestro punto quedaría en esta posición, resultando un número igual a 7. Entonces, como tuvimos que mover el punto 6 lugares, pues nuestro exponente va a ser 6 negativo porque movimos el punto hacia la derecha. Por último, acá tenemos la expresión 2, aunque ya ese número se encuentra como un coeficiente correcto de la notación científica, mayor a 1 y menor que 10, para expresar la notación científica que tenemos que ponerle esa base 10. Entonces, este número lo vamos a expresar de esta manera. Por ejemplo, en este caso debemos colocar como exponente 0, ya que toda base elevado a 0 es igual a 1. Entonces vemos que 1 por 2 nos da el mismo valor de 2. Esto es lo mismo que decir que no tuvimos que mover el punto hacia ningún lado. Entonces, como no movimos el punto, pues el exponente va a ser igual a 0. Ahora, para hacer lo inverso, expresar de notación científica a la forma tradicional, entonces tenemos que primero observar el exponente. Si el exponente está positivo, pues vamos a mover el punto hacia la derecha. Por ejemplo, acá se nos indica que movamos el punto 7 lugares. Correspondiendo a este valor, vemos que sí, que correspondió a mover el punto 7 lugares, quedándonos el valor de 78.960.000. En esta otra cantidad observamos que el exponente es negativo, por lo que ahora debemos mover el punto hacia la izquierda. Entonces, moviendo el punto hacia la izquierda, el número de veces que no diga el exponente, que es igual a 5, nos quedó en esta cantidad. Por último, tenemos ahora, a diferencia de las demás, observamos que tiene una unidad y que dijimos de todas medidas que tenemos que tomar en cuenta las cifras significativas. Entonces, por ejemplo, una vez que hemos expresado el valor de la medida de notación científica, forma tradicional, vemos que como acá la base 10 no tiene exponente, en este caso significa que el exponente es 1, y como es positivo debemos mover el punto una sola vez, quedándonos un valor de 20. ¿Qué sucede? Que en este caso, aunque el valor de 2.000 sería lo mismo matemáticamente que un número de 2, porque, ¿verdad? Sumamos 2.00 o 2 a otro valor y nos da la misma cantidad numérica. En las medidas, estos ceros sí tienen importancia. Es decir, que en una medida 2.0 no es lo mismo que 2.000, porque la mayor cantidad de ceros, en este caso hacia la derecha del punto, nos está diciendo que el instrumento utilizado para hacer esta medición es más preciso que otra medida que haya resultado como 2.0. Entonces acá sí tenemos que tomar en cuenta
que como esta cifra, esta medida tiene 2, 3, 4 cifras significativas, porque los ceros a la derecha del punto sí se cuentan como cifras significativas, pues también el resultado debe tener 4 cifras significativas. Entonces, aunque este valor sea igual a 20 numéricamente, tenemos que ponerle después del punto esos 2 ceros, porque se trata de una medida y deben ambas expresiones tener igual número de cifras significativas. Bien, ahora vamos a pasar a operar con estas notaciones científicas. Por ejemplo, en caso de que tengamos que multiplicar dos expresiones en notación científica, tenemos que tomar en cuenta que los coeficientes los vamos a multiplicar y como vamos a mantener la misma base 10, a esa base 10 debemos sumarle sus exponentes. Por ejemplo, multiplicamos este coeficiente 4.35 por este 3.6. Entonces, vamos a multiplicar también acá las bases 10. ¿Y luego qué hacemos? Una vez que ya hemos multiplicado los coeficientes, entonces la multiplicación de las notaciones científicas con respecto a la base 10 nos indica que debemos colocar la base 10 y sumar los exponentes. Entonces, al final nos queda una cantidad de 15.66 por 10 elevado a 7 más 3, que es 10. Sin embargo, todavía no está en notación científica. ¿Por qué no? Porque vemos que esta cantidad de acá, el coeficiente es mayor a 10. Entonces tenemos que tomar en cuenta que este coeficiente debe tener un solo dígito entero, no pudiendo ser 0. Entonces, en este caso, vamos a mover el punto hasta que cumpla esa condición. Por ejemplo, si lo colocamos en esta posición, va a pasar a ser 1.566, que sí es menor a 10. Sin embargo, como movimos el punto una vez hacia la izquierda, lo hicimos más pequeño, pues tenemos que hacer ahora lo contrario en el exponente, hacerlo más grande, entonces aumentarlo en 1. Como movimos, ¿verdad?, el exponente a la izquierda, pues el exponente, ¿verdad?, resultó ser una sumatoria. Finalmente, vamos a también tomar en consideración que, por ejemplo, si estuviésemos multiplicando dos expresiones en notación científica, pero en lugar de números hubiesen sido unas medidas, por ejemplo, si estos valores estuviesen dados en centímetros, pues también tenemos que operar con esas unidades. Por ejemplo, también tendríamos que multiplicar las unidades centímetros por centímetro, como nos indica la operación. Entonces, de igual manera que acá con esta potencia tenemos que mantener la misma unidad y sumar los exponentes. En este caso, los exponentes serían correspondientes a 1, por lo tanto, nos quedaría centímetro más 1, que es igual a 2, centímetro al cuadrado. Sin embargo, en la medida tenemos que tomar en cuenta otro criterio, y es que, por ejemplo, nosotros estamos multiplicando medidas. Entonces, el criterio de cifras significativas para la multiplicación o producto de medidas nos dice que el resultado debe tener igual número de cifras significativas que la medida que menos tenga. Entonces, en este caso, recordemos que en la notación científica las cifras significativas de las medidas son en base a los coeficientes. La base 10 no se toma en cuenta. Entonces, esta medida tiene 1, 2 y 3 cifras significativas y esta tiene 1, 2, por lo que el resultado debemos expresarlo con la que menos tenga, que es en este caso 2. Y nuestro resultado tiene 1, 2, 3 y 4 cifras significativas. Debemos llevarla a 2 cifras significativas. En este caso, por ejemplo, no podemos omitir estos dos últimos números. Entonces, lo que hacemos es que para dejarlo en dos cifras significativas, vamos entonces a redondear. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que redondear en esta posición para dejarlo en dos cifras. Sin embargo, tenemos que ver el número siguiente. Por ejemplo, si el que pretendemos eliminar es a partir del 6, como este número es mayor que 5, pues al anterior debemos sumarle 1, quedando entonces 1.6 por 10 a la 11 centímetros cuadrados. Entonces, de esta manera, además de haber multiplicado medidas, también hemos representado correctamente las cifras significativas que corresponden al producto de medidas. Ahora vamos a ver la división. En el caso de la división, vamos a dividir los coeficientes, poner la base 10 y restar los exponentes. Es decir, vamos a dividir 2.5 entre 4 y vamos a dividir también las bases 10, 10 a la 8, entre 10 a la menos 3. Entonces, como habíamos dicho, acá a la base 10 le vamos a restar los exponentes. En este caso, ponemos primero el exponente de arriba del numerador, que es 8, el signo de resta, ya que dijimos, ¿verdad?, que en este caso vamos a restar, y luego ponemos en paréntesis el exponente de abajo porque está negativo.
Entonces, en este caso, aunque la operación, ¿verdad?, nos haya dicho que es una resta, menos por menos es más, por lo que realmente esto resultó ser una suma. 8 más 3 igual a 11. De igual manera, vemos que aunque hemos realizado la operación, esta cantidad no está en notación científica porque este coeficiente es menor a 1. Entonces tenemos que tomar en cuenta que este coeficiente debe tener un solo dígito, ¿verdad? Como número decimal, y ese solo dígito delante del punto debe ser diferente de 0. Entonces, en este caso, vamos a mover el punto hacia esta posición que sería 6.25. Como movimos el punto hacia la derecha, pues entonces el exponente debemos restarle 1. En este caso quedaría como 6.25 por 10 a la 10. De igual manera, si por ejemplo hubiésemos tenido dos medidas, vamos a suponer que esto estuviese expresado como centímetro cuadrado sobre centímetro, pues también tenemos que dividir las unidades. De igual manera que con la base 10, en las unidades, al dividirlas, tenemos que tomar en cuenta la resta de sus exponentes. Por ejemplo, el centímetro, acá tenemos 2 menos 1, que sería igual a centímetro elevado a un exponente 1. Otra consideración que tenemos que tomar en cuenta también es ver si las cifras significativas son iguales. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el resultado tiene 3 cifras significativas, pero tenemos que tomar el criterio ahora de cifras significativas para el cociente de medidas. En las medidas, al igual que en la multiplicación, tenemos que tomar en consideración que el resultado debemos expresarlo con la medida que menos cifras significativas tenga. Por ejemplo, acá tenemos que esta medida tiene 2 cifras significativas y esta tiene solo una. Pues el resultado debemos expresarla también con una sola cifra significativa y vemos que tiene 3. En este caso, lo que hacemos es redondear hasta que nos quede una sola cifra significativa como la menor que teníamos acá en la división. Entonces, como vemos que vamos a dejar el 6 y omitir lo siguiente, el 2 es menor que 5, por lo que el anterior se queda inalterable. Entonces ya esta sería nuestra medida expresada correctamente en notación científica, manteniendo la apreciación de las medidas iniciales. Ahora vamos a ver el criterio para sumar y restar con notación científica. En este caso, vamos a sumar o restar los coeficientes de acuerdo a si este signo, ¿verdad?, nos indica una suma o una resta, y vamos a colocar la base 10 manteniéndole como exponente el mismo de las potencias. Aquí hay que tomar algo muy en cuenta, y es que en la suma y en la resta, para poder realizar esa operación de suma o de resta, los exponentes de la base 10 tienen que ser exactamente iguales. Por ejemplo, si son iguales, pues procedemos a sumar los coeficientes y a colocar la misma base 10 con el exponente 5. En este caso nos daría esta sumatoria 7.8 por 10 a la 5. Entonces, recordemos que el coeficiente del resultado debe tener un solo dígito entero, no pudiendo ser 0. O sea que en este caso ya el resultado sí nos quedó correctamente en notación científica porque el coeficiente es menor a 10. Sin embargo, si hubiese sido la suma de medidas, en este caso tomamos en cuenta que la sumatoria debe tener las mismas unidades. Como en este caso, ¿verdad?, ambos tienen la unidad de gramos, pues podemos al final, igual que la base 10, con el mismo exponente 5, pues también colocar esa misma unidad. Entonces ahora tenemos que tomar en cuenta el criterio de cifras significativas, pero para la suma o resta de medidas, porque ahora, ¿verdad?, al agregarle esta unidad estamos sumando medidas. Entonces el criterio de esta suma de medidas nos dice que el resultado debemos expresarlo con la misma cantidad de decimales que la menor medida sumada. Entonces, en este caso vemos que, por ejemplo, esta medida tiene un solo decimal. Sin embargo, esta medida, como es un número entero, no tiene lugares decimales, por lo que la medida tampoco debe tener números decimales. Entonces, en este caso, para dejarlo sin ningún decimal y dejarlo solamente en un solo dígito, como en este caso, vemos que el 8 es mayor que 5, por lo que al anterior debemos sumarle 1 y correctamente expresado como medida en notación científica sería entonces 8 por 10 a la 5 gramos, porque así el 8 tiene igual número de decimales que el que menor tenía de las medidas. Recordar que esto lo hicimos de esta manera porque los exponentes de las medidas eran iguales. Pero ahora, ¿cómo realizar la potencia de notación científica? En este caso, se busca la potencia
del coeficiente y colocamos la base 10 poniéndole como exponente el producto de los exponentes de ambas potencias. Por ejemplo, en este caso, el coeficiente lo elevamos a la potencia, que en este caso es 3, y ponemos la base 10 multiplicándole los exponentes. Esta cantidad elevada al cubo nos da 32.768 y la base 10 multiplicándole los exponentes, menos 5 por 3 nos da menos 15. Recordemos que el coeficiente de una notación científica debe ser un solo dígito acá distinto de 0, por lo que vamos a mover el punto hacia la izquierda para que se convierta en 3.2768. Como movimos el punto una vez a la izquierda, debemos hacer lo contrario en el exponente, que sería sumarle 1. Menos 15 más 1 es igual a menos 14. Si, por ejemplo, en vez de un número, esto hubiese sido una medida, pues también tenemos que tomar en cuenta otra consideración. Por ejemplo, acá, igual que la potencia, el metro tenemos que multiplicarle los exponentes. En este caso, el metro tiene como exponente 1, que multiplicado por 3 sería 1 por 3 igual a 3. Entonces, en este caso, tenemos que la medida nos va a quedar como metros cúbicos. Y así finalmente tenemos acá la notación científica expresado como medida de esta manera. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta el criterio de cifras significativas para la potencia de medidas, es decir, que el resultado debe tener igual número de cifras significativas que la medida. Acá vemos que la medida tiene una y dos cifras significativas y el resultado tiene 5. Entonces debemos llevar a la 2. ¿Cómo lo hacemos? Dejándolo hasta esta posición. Entonces, como en este caso el 7 es mayor que 5, al anterior se le suma 1 y queda en 3.3, con la misma base y el mismo exponente, pero ahora tenemos correctamente expresado el resultado de esta medida porque mantiene la misma cantidad de cifras significativas que la medida. Acá tenemos ahora la radicación. Para el caso de la radicación, tenemos que buscar la raíz del coeficiente y se debe dividir el exponente de la base 10 entre el índice de la raíz. Por ejemplo, vamos a buscar acá la raíz del coeficiente 9, poner el signo de por nuestra base 10, pero vamos a dividir el exponente de la base 10 entre el índice subradical. En este caso, como es una raíz cuadrada, su índice subradical es 2, por lo que sería la división de 4 entre 2. Como la raíz de 9 es 3, por acá la base 10, 4 entre 2 es igual a 2, pues ya tenemos nuestro resultado. Vamos a ver el segundo ejemplo. En este caso tenemos una raíz, pero cúbica, por lo que acá tenemos que buscarle la raíz cúbica al coeficiente 8, poner la base 10 y dividir el exponente 5 entre el índice subradical, que ahora es 3. Entonces nos quedó igual a 2, la raíz cúbica de 8, por 10, 5 entre 3. Si esta cantidad hubiese sido una medida, pues recordemos que además de la notación científica correcta, tenemos que tomar en cuenta las cifras significativas. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, la raíz de metro cuadrado haría lo mismo que hicimos con la base 10, es decir, ponemos la unidad de metros y tenemos que dividir el exponente acá de esa unidad entre nuestro índice subradical, que sería 2 entre 2 igual a 1. Acá como tenemos ya una sola cifra significativa en la medida, pues el resultado quedó también expresado correctamente con una sola cifra significativa. Vamos a ver ahora varias operaciones a la vez. Por ejemplo, tenemos acá la raíz de una resta de notación científica entre multiplicación y potencia de también notaciones científicas. Como en el numerador, acá lo que vamos a restar tiene la misma base con el mismo exponente, pues podemos restar los coeficientes sin problemas, manteniendo la misma base 10 con su exponente. También acá vemos que, por ejemplo, acá esta potencia dijimos que resultaría igual a poner la base 10 y multiplicar los exponentes. Entonces ahora vemos que la resta de estos coeficientes nos da igual a 2 por el 10 a este exponente 2 entre, tenemos acá 2 por 10 a la 2 y acá hemos multiplicado los exponentes que nos da igual a 4.
Entonces también podemos reducir más el denominador, porque acá como estamos multiplicando, en las bases 10 tenemos que sumarle los exponentes. Tenemos acá entonces que 2 más 4 es igual a 6. Entonces ahora tenemos que ver que acá nos quedó una división de notación científica. Habíamos dicho que en este caso dividíamos los coeficientes y ponemos la base 10 restándole los exponentes. Entonces, en este caso nos quedó igual a raíz de 2 entre 2, que es 1, por 10, 2 menos 6, que es menos 4. Entonces, finalmente, en la radicación de una notación científica, tenemos que buscar la raíz del coeficiente por la base 10, dividir el exponente entre el índice subradical, que en este caso es 2. Entonces, finalmente nos quedó igual a 1 por 10 a la menos 2. Espero hayan entendido lo explicado acá. Cualquier cosa pueden detenerlo o atrasarlo para entender mejor.